Estamos ya con nuestros invitados. Está por aquí el representante Orlando Aponte Rosario por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Muy buenas tardes para ti, Ada. Muy buenas tardes para el compañero José Aponte y para toda la cadena de Guapa Radio. Está por aquí también el representante José Aponte por el Partido Nuevo Progresista. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes al compañero Orlando Aponte. Buenas tardes al público que nos acompaña jueves tras jueves. Así es, y por aquí está también Adriana Gutiérrez en sustitución del compañero Adrián González Costa del Partido Independentista Puertorriqueño. Bienvenida. Saludos, muy buenas noches a ti, Ada, a los compañeros en el programa y a todas las personas que están sintonizándonos a esta hora de la tarde. Claro que sí. Hay varios temas en agenda. Hay una disputa sobre el plan de las empresas foráneas y dice la comisionada residente Jennifer González que mientras Puerto Rico se está arriesgando en este momento a perder entre 1.400 millones a 1.600 millones del impuesto de las empresas foráneas, ella denuncia que el Departamento de Hacienda la mantiene a oscuras sobre el proyecto que está trabajando, ¿verdad? Para evitar que estas industrias se marchen de Puerto Rico. Y por su lado, también el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, dice, bueno, que tampoco conoce lo que está pasando en Hacienda y que él en los próximos meses entonces va a presentar una medida para mantener las empresas en la isla. Y así las cosas, me gustaría una reacción prácticamente en el mismo orden, ¿verdad? Que llegaron. Así que, Adriana Gutiérrez, tu reacción. ¿Me escuchan? Yo creo que ya está en mute. Pues vamos con Orlando Aponte. Sí, Ada, creo que es bueno que tanto el gobernador como la comisionada residente hayan mostrado alguna preocupación por lo que se veía venir, y era que este impuesto tan importante para el presupuesto de Puerto Rico tenga que mantenerse, porque ciertamente son más de 2.000 millones de dólares los que se reciben a través de este impuesto, que solamente es posible bajo el estatus que tenemos. Obviamente hay una gran contradicción cuando bajo el gobierno de Luis Fortuño, que supuestamente querían adelantar la estadidad, pues a diferencia de los estados que no se le imponen este tipo de impuestos a las compañías foráneas, en Puerto Rico nuestro sistema o estatus de Estado libre asociado nos da la autonomía fiscal suficiente para aprobar legislación dirigida a poder obtener algún por ciento de las ganancias o los recaudos de estas compañías foráneas, y son utilizados para brindar servicios directos a los ciudadanos en Puerto Rico, incluyendo el pago de nómina, incluyendo el pago de obras, mejoras permanentes a través de todo Puerto Rico. Así que sí, qué bueno que el gobernador pues esté ahora comenzando a evaluar algunas alternativas, porque ya el Tesoro Federal ha dicho que en vista de que en los últimos años la comisionada residente no ha hecho nada para mantenerse ese crédito que se dan a las compañías foráneas que se incorporan o se involucran en los asuntos de Puerto Rico o los negocios, industria en Puerto Rico, pues posiblemente si no se le da ese crédito en las contribuciones que tienen que hacer estas compañías foráneas al Tesoro Federal, entonces se va a afectar tanto la permanencia de estas empresas en Puerto Rico como los recaudos que tiene el Departamento de Hacienda. Para eso es fundamental que el secretario de Hacienda provea la información suficiente y necesaria para poder tener los números, establecer los proyectos y obviamente que la gobernadora se pueda, el gobernador en unión con la comisionada residente se puedan dedicar a hacer algo en el Congreso, que no solamente sea una carta del Departamento del Tesoro Federal autorizando a que mediante algún tipo de memorando interno se pueda reclamar ese crédito de lo que pagan las empresas foráneas en Puerto Rico, sino de que se pueda enmendar el Código de Rentas Internas Federal para que no haya esa ambivalencia o esa encrucijada de que en cualquier momento se pueda afectar este tipo de ingresos y recaudos. El problema que tenemos es, y lo más que me preocupa es, que hay personas que dicen que con tal de lograr que
Puerto Rico se ha tratado igual que un estado, entonces no estén defendiendo activamente la permanencia de este impuesto a las compañías foráneas que traen de muchísimos recaudos, un gran por ciento del presupuesto de Puerto Rico. Por lo pronto, el presidente de la Cámara está haciendo gestiones directamente con el gobierno de Biden, ya que tiene comunicación directa con el presidente, y próximamente pues estaremos presentando o elaborando una propuesta de importancia desde la Cámara de Representantes, y confiamos en que este tema se pueda atender con el consenso que requiere por el bien de Puerto Rico. Vamos a la postura de José Aponte Hernández, representante. Adelante. Mira, vamos a explicar apropiadamente lo que es este concepto. Lo que dispone esa ley es, y en un acuerdo con el sistema contributivo federal, con el Tesoro y el IRS, es que las compañías pueden, el gobierno de Puerto Rico le puede cobrar ese 4% de contribución local, que ellos lo pueden descontar de las contribuciones que pagan a nivel federal. Eso fue una medida que se aprobó bajo Luis Fortuño, y que la negociación original disponía que en 5 años se desaparecía, pues gradualmente se iba a ir bajando el importe que pagaban. No obstante, bajo el siguiente cuatrenio, el entonces gobernador y su equipo pidió que se mantuviese de igual manera, y el gobierno federal así lo aprobó, y se enmendó la ley aquí para mantenerlo un 4% permanente, no en una reducción. Si Puerto Rico, y eso porque a Puerto Rico se le trata como una jurisdicción foránea y no como una doméstica. Si fuese una jurisdicción doméstica, las corporaciones tendrían a nivel federal unos beneficios contributivos mayores, y eso no quiere decir que en cada uno de los estados donde están radicadas no se le imponga una responsabilidad. O sea, que tendrían responsabilidad en Puerto Rico, y lo que tienen que pagar de contribución federal, pues tienen unos beneficios, dado la reforma contributiva federal aprobada en el 2017-18 por la administración Trump. Se representa para el gobierno de Puerto Rico el ingreso de esta contribución de 1.400 a 1.600 millones al año. No son 2.000, son de 1.400 a 1.600 millones. El planteamiento que ha hecho la comisionada no es que no se esté haciendo nada en el Departamento de Hacienda. Lo que ella plantea es que ella está a oscuras, que no ha tenido información de qué pueda estar haciendo el Departamento de Hacienda. No obstante, la reacción del señor gobernador hoy mismo ha sido instruir al secretario de Hacienda que tiene que mantener a la comisionada informada de los procesos. Ahora bien, eso es una acción administrativa. En este momento no es una acción legislativa de negociación con el gobierno federal, por lo que el gobernador, vuelvo y repito, instruyó al secretario de Hacienda que tenía que mantener informada a la comisionada por las gestiones que se puedan estar haciendo en Washington, directamente por los representantes del gobierno ante las agencias federales, que son, en primer lugar, el propio gobernador de Puerto Rico, y en segundo lugar, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington. Eso es lo que ha estado ocurriendo, pero que se ha estado trabajando sobre el particular y en negociación con el Tesoro Federal, buscando una alternativa para lo que son estos ingresos, pues esos son otros 20 pesos y los vamos a tener también.
¿Qué les preocupa a ambos? Porque ustedes saben que este tema de la foránea siempre se ha usado por un lado para politiquear y por el otro porque realmente hacen falta esos fondos se siempre están buscando, bueno, ¿qué va a sustituir esto cuando se vaya? Desde hace varios años ya se sabía que en algún momento esto se iba a acabar, que tenía un término fijo y demás. ¿Qué les preocupa a ambos en este momento? Orlando Aponte. A mí lo más que me puede preocupar es que el Tesoro Federal, en vista de que la comisionada residente no ha buscado alternativas, tampoco los últimos dos gobernadores, pues establezca que no se puede reclamar ese crédito y pase una de dos cosas catastróficas para la economía de Puerto Rico, que deje de tener esos recaudos con los que cuenta el gobierno de Puerto Rico para poder brindar sus servicios, o que por otra forma, si se les imponen nuevos impuestos a estas compañías, pues vayan a hacer lo que hicieron cuando pasó lo de la sección 936, que se van de Puerto Rico y los trabajos bien remunerados, los productos, las industrias que estábamos viendo a través de todo Puerto Rico, en todos los pueblos había al menos 4 o 5 empresas o industrias, desde manufactura hasta farmacéuticas que se beneficiaban de algunos decretos o si no, una sección en el Código de Rentas Internas Federal que les permitía un trato contributivo diferente debido a la autonomía fiscal con que cuenta el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que les permitía, en efecto, hacer esa discriminación en beneficio del gobierno de Puerto Rico y obviamente atraer unos recaudos importantes. Estamos hablando de miles de millones de dólares que son utilizados desde servicios educativos, salud, obra, mejora permanente, infraestructura, nómina del gobierno, universidades. Eso preocupa, que haya una merma considerable. Imagínense, el gobierno de Puerto Rico colapsa si se de golpe y porrazo deja de recibir más de 2.000 millones de dólares todos los años. Sin embargo, debería la comisionada, y no solamente la comisionada del gobernador, deberíamos buscar la manera de que los principales partidos de Puerto Rico logremos un frente común para ir a los Estados Unidos y pedir que se nos permita aprobar legislación federal dirigida a mantener este tipo de incentivos que beneficia que se traigan nuevas empresas de Estados Unidos o de cualquier otro país para que vengan a crear empleo en Puerto Rico, a crear riqueza en Puerto Rico y que no tengan que, o sea, tengan unas ventajas contributivas, no tengan que pagarle contribuciones al gobierno federal, que lo haga al gobierno. ¿Qué nos dice José Aponte Hernández? En este momento, con toda, ¿verdad?, este tema, ¿qué le preocupa al representante? Mira, decir que me preocupe, yo más que preocuparme me estoy ocupando. Sé que el gobernador lo está trabajando con el secretario de Hacienda. El planteamiento de la comisionada no es que la comisionada no esté haciendo nada. La comisionada ha hecho sus acercamientos. Lo que pasa es que desconoce cuáles han sido los enfoques que el Departamento de Hacienda pueda estar haciendo, y ella lo que quiere es mantener una comunicación directa, una comunicación en armonía, por decirlo en esa forma, que ella no esté trabajando para un asunto y que lo que pueda estar haciendo el Departamento de Hacienda sea otro asunto. Pero se está trabajando apropiadamente, y mientras más meten la cuchara, pues las cosas se complican. Yo lo viví cuando en el 2017 se discutía la reforma contributiva federal bajo el presidente Trump, y llegaban algunas personas a Washington a llevar un mensaje contrario al que pedía la administración, y en ese instante el resultado fue que el Congreso decidió mantener a Puerto Rico como foráneo, no como doméstico, y no lo hizo porque Puerto Rico no tiene autonomía fiscal. No se dejen confundir por información incorrecta.
Puerto Rico no tiene autonomía fiscal. Por eso es que el gobierno federal está actuando sobre el cobro de esa contribución en Puerto Rico, porque para poder llegar a ese extremo bajo la administración de Luis Fortuño, hubo que pedir autorización y negociar con el Tesoro Federal. No se pudo imponer por cuenta de Puerto Rico solamente. Y si se impone una contribución en este momento directamente a esa empresa en Puerto Rico, sin contar con el gobierno federal, la estampida va a ser extraordinaria. Así que vamos a hablar en plata y vamos a hablar con la verdad. Vuelvo a repito, son entre 1.400 y 1.600 millones, no son 2.000 millones, y Puerto Rico no tiene autonomía fiscal, y la comisionada y el gobernador están trabajando. Lo que ha pedido el gobernador al secretario de Hacienda es que le comunique a la comisionada lo que se está haciendo para que el trabajo sea en la misma línea. Ya regresó Adriana Gutiérrez por el PIB, ya está en línea, y el tema que se ha estado discutiendo es la disputa sobre las empresas foráneas y lo que se está haciendo tanto desde Washington como lo que está haciendo el Departamento de Hacienda. La reacción de ustedes, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, como sabemos, esta ley 154 se aprobó en el 2010 y pues como han estado discutiendo, pues impone este arbitrio especial a las llamadas empresas foráneas, ¿no? Que son las que producen manufacturas, ¿no? Manufactureras desde el exterior y que operan en Puerto Rico. Y sí, desde aquel entonces, desde el 2010, ese arbitrio pues ha representado alrededor de 2.000 millones anuales, ¿verdad? O cerca de una quinta parte de los ingresos de Hacienda. Pues lamentablemente, en este momento, pues, ¿verdad? Se está discutiendo en el Congreso cuál va a ser la suerte de ese crédito. Y cuál va a ser la manera mediante la cual se va a aplicar en Puerto Rico pues el impuesto global del 15% a las empresas multinacionales. Y yo creo que aquí, ¿verdad? Volvemos a la raíz, a tomar un tema, ¿verdad? Tocar un tema que usualmente cuando estamos hablando de los distintos, discutiendo problemas económicos, fiscales, incluso sociales o de muchas otras índoles, pues volvemos al tema central y es nuestro problema colonial y nuestra situación colonial y la falta de poderes que tenemos desde Puerto Rico como consecuencia de esa situación colonial de no poder firmar un acuerdo contributivo con Estados Unidos. Y, ¿verdad?, que esa decisión que tome el gobierno y el Congreso de Estados Unidos va a tener un efecto demoledor probablemente sobre el cerca del 20% de los recaudos de Hacienda. Y yo creo que, ¿verdad?, la discusión a la que nos lleva cuando estamos viendo cómo manejar este tipo de problemas financieros, sobre todo de índole económica en Puerto Rico, pues volvemos y llegamos a esa falta de poderes políticos que tenemos para decidir estos asuntos y que al final pues están en manos de las decisiones que tome el Congreso de los Estados Unidos ¿verdad? Y que nos va a afectar pues esos recaudos que hoy tiene Hacienda en nuestro país. Y yo creo que al final en esta conversación lo que tenemos que hacer es, ¿verdad? Está chévere las conversaciones que tengan, son muy importantes, desde el secretario de Hacienda, el gobernador de Puerto Rico, la comisionada residente, pero lo que tenemos que hacer es otra vez volver a discutir sobre la falta de poderes que tenemos en Puerto Rico para decidir sobre nuestros asuntos fiscales y económicos como cualquier otro país soberano del mundo, y que esa falta de poderes pues día a día sigue teniendo unas repercusiones y unos impactos fiscales que nos van a seguir afectando como sociedad. Así que el llamado ante este tipo de controversias que tenemos sobre este impuesto a la foránea vuelve y termina siendo que nos urge tener una conversación y exigir los poderes necesarios en Puerto Rico para tener que tomar estas decisiones fiscales por nuestra cuenta y que no tengamos que depender de las conversaciones o decisiones que se den en el Congreso de los Estados Unidos.
Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto con los representantes José Aponte Hernández, Orlando Aponte Rosario y Adriana Gutiérrez. Regresamos. Esto es Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en el panel de análisis político con los representantes José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista, Orlando Aponte Rosario, representante por el Partido Popular Democrático, y Adriana Gutiérrez, representando al Partido Independentista Puertorriqueño. Y tengo dos comentarios básicamente tipo pregunta de los radioescuchas. Dice Puerto Rico Statehood Supporter, dice hay que conseguir que Puerto Rico tiene que ser doméstico. Y Adalys Curez desde la Florida nos dice Puerto Rico debe ser territorio incorporado para ayer. Me gustaría una reacción de los tres. En la misma ronda, Orlando Aponte. Ahora, perdona, Ada, que no te escuché bien. Había una persona comentando sobre... Uno, que hay que conseguir que Puerto Rico tiene que ser doméstico, no foráneo. Y Adalys desde la Florida nos dice que Puerto Rico debe ser territorio incorporado para ayer. ¿Qué nos dice el representante? Yo obviamente respeto a las personas que legítimamente desean la anexión de Puerto Rico como un estado de la Unión, pero que obviamente se reconozca que el trato contributivo que implica que Puerto Rico sea unido como un estado va a ser el colapso de la economía de Puerto Rico, pues es ahora como que no pagamos contribuciones federales y no tenemos realmente recursos suficientes para poder tener una mejor calidad de vida a través de todo Puerto Rico. Obviamente los informes de Casa Blanca, los task force que los diferentes presidentes han encomendado para que evalúen estos temas de estatus, siempre dejan meridianamente claro que la estadidad para Puerto Rico conllevaría la pobreza extrema, pues las personas no tendrían manera de pagar contribuciones locales, entiéndase, CRIM, IBU, contribuciones estatales y adicionales, contribuciones federales, pero pienso que si se hace una evaluación completa, seria, entre todas las personas de diferentes ideologías, sí hay ambiente para que se pueda tratar a Puerto Rico no como una jurisdicción extranjera, pero sí como Puerto Rico tiene y se le reconoce cierta autonomía fiscal, que Puerto Rico pueda imponer impuestos o taxes a ciertas compañías de los Estados Unidos o extranjeras que decidan venir a Puerto Rico a hacer negocios. Así fue que se hizo en los años, hasta los años 90, cuando Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló cabildearon activamente y lograron que se derogara la sección 936 y que al paso de 10 años, cuando ya esas compañías dejaron de poder obtener esos incentivos contributivos, provocaron que el entonces presidente de la Cámara de Representantes cerrara el gobierno porque no tenía dinero para pagarle a los empleados públicos. Definitivamente que ahora nosotros estamos pensando en anexarnos o en independencia o buscar, porque yo por lo menos dentro del Partido Popular reconozco que debemos aspirar a una mejor relación dentro de esa unión permanente con los Estados Unidos, de tener mayores derechos, mayores poderes económicos. Quizá uno de ellos pudieran ser precisamente poder negociar tratados con otros países, eliminar leyes de cabotaje que nos permitan tener recursos, productos, mercaderes, industria a un menor costo. Así que se respeta lo que piensan las personas que creen en la anexión. Me parece que es una aspiración legítima. Los que piensan que Puerto Rico debe ser independiente, lo mismo, pero pido que se nos respete a las personas que queremos mantener la relación permanente con los Estados Unidos, pero manteniendo la identidad puertorriqueña, manteniendo la ciudadanía americana, manteniendo la común defensa, común moneda. Y en ese sentido sí me gustaría aspirar a un Estado libre asociado, pero con más poderes, más autonomía, como se conoce un Estado libre asociado desarrollado. Vamos a ver qué nos dice el representante José Aponte Hernández a la pregunta de que debemos ser domésticos y al territorio incorporado para ayer. ¿Qué nos dice? Adelante. Ada, hay veces que uno escucha a algunas personas y no las entiende. Lo que está planteando el compañero
básicamente reclamo de la libre asociación, de independencia, y bajo la independencia unos acuerdos de negociación con el gobierno federal, algunos de los cuales ya el gobierno federal ha dicho que no se pueden, porque de hecho es bien parecido a lo que incluye el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez de consultar al pueblo de Puerto Rico, y que el propio Departamento de Justicia Federal ha dicho que es inconstitucional. En ese proceso hay que tener los pies en el piso, no es hablar por hablar. El efecto de las 936, quien pidió que se eliminaran fue el Congreso Federal. No fue Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló. Fue el gobierno federal, el Congreso, que se dio cuenta del paraíso fiscal que representaba para las corporaciones que estaban en Puerto Rico el radicarse aquí, pero que aquí, aunque pagaban un poquito más de lo que pudiese ser el salario mínimo federal, pagaban mucho menos a los empleados de lo que le pagaban en el continente, en uno de los 50 estados. Y no han sido varios task force, ha sido el mismo task force bajo la orden ejecutiva de Bill Clinton, saliendo ya de la presidencia, que lo mantuvieron otros presidentes. Y en los informes rendidos, de hecho, bajo la presidencia de Barack Obama, Obama amplió el concepto de lo que iba a estar evaluando el Task Force y que no se circunscribiera únicamente al asunto del estatus de Puerto Rico, que también evaluaran el asunto de desarrollo económico, la economía, salud, educación, entre otros aspectos. Y el informe rendido entonces por el Task Force bajo Barack Obama establece que toda la situación económica y de desarrollo limitado que está teniendo Puerto Rico se debe casualmente a la relación territorial con los Estados Unidos, al asunto de la colonia de Puerto Rico. Que una vez, lo que está diciendo, una vez se resuelva eso, se resuelven otras cosas. Puerto Rico no tiene una autonomía, vuelvo a insistir, autonomía fiscal. Y dentro de eso el gobierno federal puede imponer sobre el territorio de Puerto Rico y puede imponer sobre el territorio de Puerto Rico lo que no puede imponer sobre los estados, porque los estados tienen participación plena en el Congreso, en la aprobación de legislación. Nosotros no tenemos participación plena. Tenemos voz y no tenemos voto en el Congreso. Y de lo que se ha estado trabajando, debacle de Puerto Rico si viene el estatus, porque no habría con qué pagar contribuciones federales. Pero si nosotros estamos pagando contribuciones federales ahora mismo, el Seguro Social es un tipo de contribución federal y lo pagamos al mismo % que se paga en cualquiera de los 50 estados. Sin embargo, no nos lo pagan para atrás al mismo % que se le paga en los estados. Y no tenemos derecho al Seguro Social suplementario, que en los estados sí tienen derecho a recibirlo. Inclusive un puertorriqueño que esté radicado allá, el caso Bayo Madero, que estaba radicado allá, empezó a cobrarlo y cuando se mudó a Puerto Rico el Seguro Social se dio cuenta, entonces se lo quitó y le está reclamando que devuelva 26,000 y pico de dólares que le pagaron mientras vivía en Puerto Rico. Pero hay personas que quieren seguir arrodillados, que le den migajas, y cuando le dan migajas, hay veces que las reciben en la mano y hay veces que se le cae al piso y se tienen que doblar más todavía. Yo quiero que estén de pie, que el pueblo de Puerto Rico esté de pie, que pueda reclamarle la igualdad de condiciones y no que reclame migajas ni en la mano ni en el piso. Adriana Gutiérrez por el PIB, ¿qué nos dices de esas dos preguntas que nos envían los radioescuchas? Yo igual, ¿verdad? Yo
respeto cualquier postura ideológica que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Sobre todo aquellas que buscan terminar con la situación colonial en Puerto Rico, que por supuesto que, como dije, ¿verdad?, anteriormente tiene muchísimo que ver con los problemas fiscales y todo problema o situación en la que nosotros como pueblo puertorriqueño nos vemos atados de manos y en espera que en este caso es el impuesto a las foráneas, el Congreso de Estados Unidos actúe de una u otra manera. Y, ¿verdad?, como dije anteriormente, me parece que lo que tenemos que exigir son esos poderes políticos necesarios para tomar nuestras propias decisiones. Y lamentablemente, ¿verdad?, la estadidad no depende enteramente de nosotros, sino depende sobre todo que el Congreso de los Estados Unidos no las quiera otorgar o no. Y para muestra un botón, a mí me parece que el pueblo de Puerto Rico, luego de tantos años, ¿verdad?, donde ha habido incluso referéndums y plebiscitos donde gana la opción, ¿verdad?, obtiene una mayoría de votos la opción de la estadidad, aún así el Congreso de Estados Unidos se rehúsa a otorgarnos esa estadidad. Entonces yo, por supuesto, estoy en representación del Partido Independentista y también en mi carácter personal, pues yo creo en la independencia. La independencia sí es un derecho exigible por nosotras y nosotros los puertorriqueños y verdad, yo creo que en el momento en que nos estamos dando cuenta de que esa estadidad parece ser una opción cada día más lejana y de cómo nuestra visión de gobierno ¿verdad?, por parte de los partidos que han estado en la mayoría y en el poder en Puerto Rico, parece apostar enteramente, por ejemplo, para el desarrollo económico de Puerto Rico, a la verdad, que tengamos o no ciertos fondos federales asignados, pues me parece que nos ha afectado mucho el desarrollo económico y el potencial que tenemos para desarrollar una economía sustentable. Por supuesto que esa economía sustentable, próspera, se va a dar en otro contexto fuera del colonial, porque ya sabemos hasta dónde nos trae esta situación colonial y la incapacidad de nosotros de llegar a tratados con los propios Estados Unidos, incluso pues con otros países alrededor del mundo. Así que, verdad, mi defensa y mi apuesta es a la independencia y soberanía de Puerto Rico como una herramienta para tener unos poderes necesarios para salir adelante económica, socialmente también, porque ya llevamos demasiadas décadas en un estancamiento que nada nos ha favorecido y que sabemos que cada día la crisis social, la crisis económica y política es cada día peor. Y ¿verdad?, la necesidad de tener esos poderes viene con la independencia de Puerto Rico, que es un derecho exigible de nosotras, las y los puertorriqueños. Mira, otro tema también es que el gobernador le había solicitado a la Junta sin éxito en un momento dado el apoyo para aliviar el costo de la gasolina. Por un lado, él dice que va a seguir haciendo gestiones y que va a volver otra vez al ataque con la Junta. Y por el otro lado, el presidente del Senado dice que el gobierno tiene fondos para subsanar cualquier desfase de la crudita y le solicita al Departamento de Hacienda que evalúe y emita una certificación al gobierno sobre la proyección de recaudo y del gobierno central. Así que, ¿qué opinión le merece a los tres panelistas? Comenzamos con el representante Orlando Aponte. En primer lugar, yo concurro enteramente con la propuesta del Partido Popular, del presidente del Senado, en el sentido, de hecho, logró que se aprobara hace poco para que se le dé alguna clase de moratoria al cobro de la llamada crudita, ¿verdad?, al impuesto que aumenta el precio en el galón de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo. Pues la información que tenemos hasta ahora en los procesos que hemos hecho de vistas públicas en la Comisión de Hacienda en la Cámara, que es donde elaboramos el presupuesto de Puerto Rico, es que en efecto los ahorros que implica la aprobación del plan de ajuste ha permitido tener unos excesos en los recaudos. Por consiguiente, sencillamente aquí, si se está recaudando más de lo que se había proyectado y más de lo que se presupuestó para el gasto de las diferentes agencias, hay dos cosas: o
el gobernador comienza a contratar más y empieza a gastar más y mantiene entonces los mismos ingresos, o se acoge la propuesta que está presentando el Partido Popular a través de su presidente y presidente del Senado para eliminar ese impuesto a la crudita. Otras personas también que se oponen a ese tipo de planteamiento dicen que ya hay un compromiso con esos fondos para garantizarle unos aumentos salariales que se le ofrecieron y se acordaron con muchos empleados públicos, y por eso es que es fundamental que el Departamento de Hacienda haga las certificaciones, proyecciones de forma oficial, que tengan y gocen de confianza y de certeza para poder tomar una decisión sabia, porque sencillamente todos hemos visto que sí ha habido un aumento extraordinario en el costo de la gasolina, y eso también tiene algún tipo de efecto cadena y de inflación en otro tipo de productos, y obviamente aumenta el costo de vida. Y si uno puede tomar una acción dirigida, aunque sea temporera, por varios meses, para darle un alivio a las personas, pues uno lo ve con buenos ojos. Pero hay que ser responsable también. Por otra parte, si ya se acordaron unos compromisos, digamos, con la clase magisterial, con diferentes funcionarios públicos, corrección, paramédicos y un sinnúmero de empleados, donde se garantizó que se le iban a dar unos aumentos considerables, asumiendo que íbamos a obtener unos ingresos por el impuesto de la crudita, pues entonces tenemos que pues, tener la información completa para no tener dos mensajes quizás contradictorios. No podemos eliminar impuestos y a la vez ofrecer aumentos, porque eso fue lo que nos trajo a la quiebra en la que estamos y en la que estamos tratando de salir. Así que en ese sentido me uno a las expresiones del presidente del Senado y que ha hecho recientemente el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, que hay que evaluar esto con mucho detenimiento, y obviamente vamos a necesitar que comparezca el Departamento de Hacienda, los peritos, las personas, los contables, las personas que preparan los diferentes informes, análisis, y nos puedan dar información fehaciente para poder tomar una decisión responsable. En cuanto al gobernador, y con esto termino, yo tengo que decir que en cuanto a ese tema, fue un poco irresponsable como anunciar que estaba buscando o haciendo algo, trabajando. Eso lo escuchamos mucho de parte de muchos funcionarios de su gobierno, cuando no tienen un fundamento claro, no tienen una explicación justa, específica. Dicen, estamos trabajando, estamos haciendo algo, vamos a lograr algo, ya ustedes verán, esperen, pero no dicen específicamente qué están haciendo y cuáles son los planes específicos, los objetivos, y cuándo es que vamos a estar viendo verdaderamente algún resultado. Y decir que vamos a echarle la culpa a la Junta y decir que ellos no nos permiten acceder a ese fondo. Sí, pero verdaderamente ese fondo no está para, pues algún día aprobar aumentos u otro día dinero impuestos. ¿Qué nos dice José Aponte Hernández? Adelante, representante. Nada, en esta dinámica de lo que es la discusión, antes de entrar en lo que creo sobre el particular, tengo que me agradó escuchar que la representante del PIB reconoce que la estadidad ha ganado, porque hay algunos que todavía no quieren reconocer que quien ganó fue la estadidad. Hay una situación particular en el Congreso, y la historia nos dice que en el Congreso siempre se trabaja con lentitud lo que son los procesos de admisión de cualquier territorio. Esa es la historia. No está pasando con Puerto Rico. Ha pasado con básicamente los 37 territorios. Y de hecho, hay algunos que han sido territorios incorporados y que estuvieron muchísimo tiempo. Nosotros somos un territorio no incorporado. Y ellos, como territorio incorporado, estuvieron muchísimo tiempo también esperando y reclamando. Y vemos un doble discurso en algunos sectores en Puerto Rico. ¿De dónde vamos a vivir? Porque se critica muchísimo que si los fondos federales son pocos, que la situación en Puerto Rico está en una estrecha, que no hay seguridad de desarrollo económico. Pero ¿hacia dónde miramos siempre?
hacia los fondos federales. ¿Qué ocurriría si hoy por hoy quitan los fondos federales? Son 10,000 y pico de millones de dólares que se reciben en fondos federales actualmente en Puerto Rico. 10,000 y pico de millones de dólares que se reciben actualmente en Puerto Rico, que se podrían duplicar si Puerto Rico se convierte en Estado. Pero de la misma forma que se puede duplicar si Puerto Rico se convierte en Estado, desaparecen si Puerto Rico se va hacia un proceso de independencia directa o de independencia bajo libre asociación. Porque un proceso de libre asociación, no nos confundamos, el hecho de que se pida un tratado, un acuerdo, no quiere decir que automáticamente Estados Unidos va a aceptar todo lo que se le pida desde acá. Por pedir, nadie se ha apelado, pero por responder, sí hay quien se haya apelado, y en Estados Unidos la experiencia es que ellos van a trabajar el asunto como ellos entiendan bajo una libre asociación. Miren, la Micronesia del Norte tienen un tratado de libre asociación con Estados Unidos y bajo el mismo se les reconoce una ciudadanía americana. Pero en el 2029 ese tratado vence y lo que está ocurriendo hoy por hoy, que ya comenzaron a negociar el tratado, a revisar el tratado a nivel del Congreso, es que no hay ambiente para mantener el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense a los ciudadanos de Micronesia. Eso mismo puede ocurrir en Puerto Rico. Los que las tengamos las mantienen, pero los próximos no, porque quien toma la decisión no somos nosotros. Nosotros podemos pedir, pero una cosa es que pidamos y otra cosa es que nos respondan afirmativamente al pedido que hagamos sobre los recursos para paliar la situación del aumento en la gasolina. Hay que hacerlo, hay que buscar alternativas, pero hay que ser responsable. Y a mí se me acabó el tiempo y Adriana no pudo decir nada de este tema. Me la ¿Puedes pusieron decir en unos complicada al segundos final. rapidito, Adriana, porque no te quiero dejar Como fuera? a mí me da pena que el discurso estadista apueste al miedo a qué haríamos ¿verdad? Si nos faltan los fondos federales, pero recordemos que ¿qué haríamos? Lo que hacen la mayor parte de las naciones soberanas y países soberanos en el mundo. Apostar a su desarrollo económico y no seguir perpetuando discursos de miedo, de falta de fondos federales que nos han traído a donde estamos Y hoy, a una deuda billonaria. mientras se desarrolla eso, ¿de qué vive? Tengo la música encima. Gracias, Adriana Gutiérrez, José Aponte Hernández, Orlando Aponte Rosario. Pausamos y regresamos, amigos. Esto es Directo al Punto. Buenas noches a todos. Buenas noches.